Descubramos estas historias sorprendentes y reveladoras, desde aterradoras inversiones hasta casos escalofriantes. Hoy nos sumergimos en 10 historias reales de policías que perdieron su poder y se encontraron al otro lado de los barrotes. Número 10. Aterradora inversión del destino. El caso de Wayne Couzens. El caso de Wayne Couzens es un ejemplo escalofriante y sin precedentes de abuso flagrante de poder por parte de un agente de la ley, con trágicas consecuencias. Couzens, un policía londinense antaño respetado, se aprovechó de la confianza y la autoridad que le confería su cargo para cometer un crimen atroz, el secuestro y asesinato de Sarah Everard. Este acto no fue solo un fallo personal, sino una traición a los principios que había jurado defender. La desaparición de Everard y el posterior descubrimiento de su asesinato conmocionaron a toda la nación, provocando una reevaluación de la seguridad de las mujeres y del papel de la policía a la hora de garantizar la seguridad pública. El impacto de las acciones de la prima fue mucho más allá de la tragedia inmediata. Encendió un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres que desembocó en protestas y llamamientos a una reforma sustancial de la policía. El clamor público puso de manifiesto una profunda desconfianza hacia la policía, sobre todo en lo que respecta al trato que da a las mujeres y al abuso de poder en sus filas. El caso suscitó preguntas incómodas sobre el grado de investigación y control de los agentes y sobre si se hace lo suficiente para impedir que los malintencionados se aprovechen de su posición. En un dramático giro del destino, Couzens, otrora protector de los ciudadanos, se encontró al otro lado de la ley, condenado a cadena perpetua por sus delitos. Su experiencia en la cárcel contrasta con su vida anterior como policía. La ironía de un agente de la ley acostumbrado a la autoridad y el control, que ahora se enfrenta a la dura realidad de la vida en prisión, subraya la gravedad de su caída en desgracia. Esta inversión de papeles es un potente recordatorio de la delgada línea que separa el orden del caos en el sistema judicial. Por último, el caso de Couzens es una dura reflexión sobre la cultura de las fuerzas policiales. Obliga a reexaminar la formación y el apoyo que reciben los agentes, así como los mecanismos existentes para evitar abusos de poder tan atroces. La pérdida de confianza de los ciudadanos en la policía derivada de este tipo de incidentes pone en tela de juicio los cimientos mismos de las fuerzas del orden y exige una respuesta crítica e inmediata para restablecer la fe en el sistema. Este caso, por su horror y traición, es un sombrío recordatorio de las catastróficas consecuencias que se producen cuando aquellos a quienes se ha confiado la protección de los ciudadanos se convierten en los autores de sus peores pesadillas. Número 9. Tráfico de drogas y las bandas. El descenso de Jason Singh, de agente de policía a líder de una red de distribución de heroína en Gateshead, presenta un marcado contraste entre las funciones de las fuerzas del orden y la actividad delictiva. El viaje de Singh al mundo del narcotráfico ilustra la compleja y a veces difusa línea que separa a los protectores de la ley de sus infractores. Su transición de hacer cumplir la ley a infringirla descaradamente, especialmente de una forma tan grave como liderar una red de narcotraficantes, sirve como caso de estudio crítico para comprender la dinámica de la corrupción en el seno de las fuerzas policiales en prisión. La vida anterior de Singh como agente de policía, entrelazada con sus actividades delictivas, aporta una dinámica única a su encarcelamiento. A diferencia de muchos presos que cortan los lazos con su vida pasada, las conexiones delictivas de Singh, establecidas mientras era policía, podrían haberle seguido a la cárcel, proporcionándole potencialmente cierto nivel de protección y respeto entre los demás reclusos. Esta situación altera la dinámica de poder habitual en la vida carcelaria, en la que los ex agentes de las fuerzas de seguridad suelen enfrentarse a la hostilidad y el aislamiento. En cambio, los vínculos de Singh con los bajos fondos de la delincuencia podrían proporcionarle una red de aliados, cambiando la narrativa típica de la vida entre rejas de un agente caído en desgracia. El caso de Singh plantea importantes cuestiones sobre las implicaciones de que los policías se conviertan en delincuentes de alto perfil. Pone en tela de juicio la visión tradicional de la policía como inflexible ejecutora de la ley y subraya el potencial de corrupción y abuso de poder dentro del cuerpo.
Esta situación no es solo una tragedia personal para el agente implicado, sino también una violación significativa de la confianza pública que sacude los cimientos de la fe social en las fuerzas del orden. La caída en desgracia de Singh es un recordatorio aleccionador de las devastadoras consecuencias de que quienes han jurado defender la ley se conviertan en los mismos elementos contra los que una vez lucharon. Número 8. Conducta sexual indebida en uniforme. Condena de Bradley Stuart Wagner. El caso de Bradley Stuart Wagner es un duro recordatorio de las graves consecuencias que se producen cuando quienes han jurado proteger cruzan la línea de la criminalidad. Como agente de policía de Anaheim, a Wagner se le encomendó defender la ley y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, sus acciones contradecían claramente esa confianza. Condenado por agresión sexual, su caso es un escalofriante ejemplo del abuso de poder en las fuerzas del orden. La condena de Wagner no fue solo una caída en desgracia, sino un descenso a la infamia. La gravedad de sus actos se saldó con una condena de 4 años de prisión, un periodo que, aunque aparentemente breve, conlleva un gran estigma, especialmente para un exagente de las fuerzas del orden. En prisión, la dinámica cambia drásticamente para los exagentes. El uniforme que antaño simbolizaba autoridad y respeto se convierte en blanco de resentimiento y hostilidad, sobre todo en casos de conducta sexual inapropiada. Este estigma no es solo una carga psicológica, sino que también afecta a la realidad cotidiana de la vida entre rejas. Los exfuncionarios como Wagner se encuentran a menudo aislados, tanto por su propia protección como por la animadversión de otros reclusos. Este aislamiento puede llevarles a un profundo sentimiento de alienación e introspección, obligándoles a enfrentarse a la gravedad de sus actos lejos de las estructuras sociales por las que antes navegaban con autoridad. El caso de Wagner es un potente ejemplo de lo rápida y drásticamente que puede cambiar la vida cuando quienes ocupan puestos de poder se aprovechan de sus funciones. Su historia es una advertencia que ilustra la delgada línea que separa el cumplimiento de la ley de la caída en el abismo de la delincuencia. Es una reflexión aleccionadora sobre las responsabilidades que conlleva una placa y las terribles consecuencias de su abandono. Número 7. El caso de Gerald John Schaefer, Jr., de ayudante del sheriff a asesino en serie. La escalofriante transformación de Gerald John Schaefer, Jr., de ayudante del sheriff a asesino en serie, es un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación a las que pueden llegar algunos individuos, incluso aquellos a los que se les ha confiado el cumplimiento de la ley. Schaefer, otrora figura de autoridad y confianza, se aprovechó de su posición no para proteger a los vulnerables, sino para aprovecharse de ellos. Su descenso a la criminalidad culminó con su condena como asesino en serie, conmocionando a la comunidad que antes lo veía como un guardián. En los confines de la cárcel, la vida de Schaefer dio un giro dramático y oscuro. Dejó de ser el guardián de la ley para convertirse en un objetivo dentro de los muros de la prisión. Su notoriedad como antiguo agente de la ley, ahora asesino convicto, atrajo las amenazas y la hostilidad de otros reclusos. Los mismos delincuentes a los que antes perseguía ahora le rodeaban, lo que provocó un aluvión constante de amenazas y violencia. Este entorno hostil distaba mucho de su anterior vida de autoridad, lo que ilustra la extrema inversión de papeles y la peligrosa realidad de la vida en prisión. Para los funcionarios corruptos, la transformación psicológica de Schaefer plantea profundos interrogantes sobre la naturaleza de la delincuencia y el potencial maligno de los individuos. Su caso desafía nuestra comprensión de la moralidad y de los mecanismos psicológicos que pueden llevar a una persona a cometer crímenes atroces. La trayectoria de Schaefer, que pasó de ser una figura de autoridad legal a un recluso vilipendiado y que finalmente desembocó en su asesinato en prisión, sirve como sombrío recordatorio de las graves consecuencias de la corrupción y el comportamiento delictivo, especialmente entre quienes en su día fueron símbolos de la ley y el orden. Número 6. La corrupción y caída de Natalie Mottrum. El caso de Natalie Mottrum es un crudo recordatorio de la delgada línea que separa la aplicación de la ley de la delincuencia. Con solo 24 años, Mottrum no era una agente de primera línea, sino una analista de inteligencia,
una función típicamente asociada al escrutinio de datos para contribuir a la prevención de la delincuencia. Sin embargo, se desvió de su camino profesional y optó por filtrar información sensible sobre una importante operación dirigida contra Uncrochat, una plataforma de comunicación cifrada utilizada por la delincuencia organizada. Sus acciones no solo socavaron una investigación crucial, sino que ayudaron directamente a quienes debía ayudar a detener. La ironía de la situación de Mottrum se acentúa cuando ingresa en prisión. Para alguien que una vez desempeñó un papel en el análisis de inteligencia para las fuerzas de seguridad, encontrarse al otro lado de los barrotes debe de haber sido una inversión de papeles chocante. Pero es probable que su experiencia en prisión difiera de la de un recluso normal. Dados sus conocimientos y la naturaleza de su delito, es posible que tanto las autoridades penitenciarias como sus compañeros la vieran de forma diferente. En algunos casos, las personas con experiencia en los servicios policiales o de inteligencia, especialmente las implicadas en casos de gran repercusión o con acceso a información confidencial, pueden verse condenadas al ostracismo o, por el contrario, respetadas por sus conocimientos y contactos. Sin embargo, esta percepción de respeto o protección dentro del sistema penitenciario no borra la gravedad de sus actos. Al filtrar información crucial, Mottrum no solo traicionó su juramento, sino que puso en peligro operaciones y, potencialmente, vidas humanas. Su caso es un escalofriante ejemplo de cómo puede explotarse una posición de confianza dentro del aparato policial, con graves consecuencias no solo para el individuo, sino para todo el sistema de justicia. Su historia sirve de advertencia sobre la vulnerabilidad de los datos sensibles y la importancia crítica de la integridad en los puestos de autoridad. Número 5. El trágico giro de Michael Slager. El caso de Michael Slager, ex agente de policía de North Charleston, presenta un crudo ejemplo de las profundas consecuencias a las que se enfrentan los agentes corruptos cuando pierden su poder. Slager, de raza blanca, fue condenado por el tiroteo mortal de Walter Scott, un afroamericano desarmado, un acto que se grabó en vídeo y suscitó la indignación nacional. Su condena y posterior pena de 20 años de prisión marcaron un momento importante en el actual debate sobre la responsabilidad policial y la injusticia racial en Estados Unidos. En prisión, la experiencia de Slager está muy influida por la naturaleza de su delito y sus implicaciones raciales. El tiroteo en el que se vieron implicados un agente blanco y un civil negro se convirtió en un emblema de la cuestión más general de los prejuicios raciales en el cumplimiento de la ley. Planteó cuestiones críticas sobre cómo se responsabiliza a los agentes de policía de sus actos, especialmente en los casos en los que hay víctimas pertenecientes a minorías. En el contexto del sistema penitenciario, esta dinámica adopta una forma diferente. La identidad de Slager como ex agente de policía y la naturaleza racial de su delito lo sitúan en una posición única, a menudo precaria, entre los demás reclusos. Además, su condena es un reflejo de la cambiante postura de la sociedad ante la mala conducta policial. Tradicionalmente, los agentes de las fuerzas del orden han sido percibidos como menos propensos a sufrir castigos severos por actos cometidos en acto de servicio, lo que ha dado lugar a llamamientos generalizados a la reforma y a una mayor rendición de cuentas. El caso de Slager, por lo tanto, no solo significa una caída personal, sino que también subraya un cambio más amplio en la forma en que los agentes de policía corruptos son vistos y tratados, tanto legal como socialmente. Su historia sirve de advertencia y pone de relieve las graves repercusiones que aguardan a quienes abusan de sus posiciones de poder y confianza en las fuerzas del orden. Número 4. La implicación de Joyce Mitchell en la fuga de presos. El caso de Joyce Mitchell ilustra crudamente los caminos imprevistos que puede tomar la corrupción dentro del sistema penitenciario. Empleada en el centro penitenciario de Clinton, el papel de Mitchell como instructora de sastrería parecía sencillo. Sin embargo, bajo esa fachada, albergaba intenciones ilícitas que condujeron a una de las fugas de prisión más notorias de la historia reciente. Mitchell, en un desconcertante abuso de confianza, facilitó la fuga de 2 asesinos convictos, Richard Matt y David Sweat, en 2015. Este audaz acto no fue una mera decisión improvisada,
sino la culminación de un complejo periplo psicológico. Mitchell desarrolló relaciones inapropiadas con ambos reclusos, un hecho que subraya las formas sutiles en que puede manifestarse la corrupción. Sus acciones fueron más allá del mero enredo emocional. Proporcionó activamente herramientas e información cruciales para el plan de fuga de los reclusos. Esta infracción del protocolo no solo puso en peligro a sus colegas y al público, sino que también reveló vulnerabilidades alarmantes dentro del sistema penitenciario. Su condena, aparentemente indulgente, de 5 años teniendo en cuenta la gravedad de sus actos, quizá no refleje plenamente las amplias repercusiones de su conducta. La fuga dio lugar a una persecución masiva que costó millones de dólares a los contribuyentes y provocó un pánico generalizado. Además, su caso abrió una caja de Pandora de preguntas sobre la integridad del personal penitenciario y la facilidad con la que pueden ser manipulados o convertirse ellos mismos en manipuladores. La historia de Mitchell es un escalofriante recordatorio de los estragos que pueden producirse cuando los encargados de mantener la ley y el orden se pasan al bando de la anarquía. Es una narración que no solo conmociona, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el complejo panorama psicológico y ético en el que se desenvuelve el personal penitenciario. Número 3. Emery Waller. Una reflexión sobre los principios jurídicos. El caso de Emery Waller nos recuerda con crudeza los principios cruciales que sustentan el sistema judicial, en particular el derecho a guardar silencio. Waller, envuelto en controversias legales, se convirtió en un punto focal de los debates sobre los derechos de los acusados. Su situación pone de relieve el delicado equilibrio entre el deber de las fuerzas del orden de proteger a la sociedad y los derechos legales de un individuo. El caso de Waller, ex agente de las fuerzas del orden, ejemplifica las complejidades que surgen cuando quienes una vez defendieron la ley se encuentran al otro lado de ella. El derecho a guardar silencio, piedra angular de la defensa legal, es esencial para garantizar un juicio justo. Protege a las personas de la autoincriminación, un aspecto fundamental de muchos sistemas judiciales de todo el mundo. El caso de Waller pone este principio en primer plano, destacando su importancia no solo para el acusado, sino para la integridad del proceso judicial. Desafía la percepción de que guardar silencio puede implicar culpabilidad, subrayando en cambio la salvaguarda legal que proporciona frente a posibles errores judiciales. Además, la situación de Waller es un reflejo de la forma en que el sistema judicial en general trata a los ex agentes de las fuerzas del orden. Plantea interrogantes sobre el trato que reciben quienes una vez tuvieron poder y autoridad dentro del sistema y ahora se ven sometidos a las mismas leyes que aplicaron. Esta inversión de papeles sirve de poderoso recordatorio de la imparcialidad de la ley y de la importancia de defender universalmente los derechos legales. El caso de Waller, por tanto, no trata solo del recorrido de un individuo por el sistema judicial, sino que es un comentario sobre la capacidad del sistema para mantenerse imparcial y defender sus principios fundacionales, independientemente de la profesión anterior del acusado. Número 2. La continuidad delictiva de Rennell Wilson en prisión. El paso de Rennell Wilson de asesino convicto a figura célebre entre los muros de la cárcel es una cruda ilustración de cómo los policías corruptos pueden continuar con sus actividades delictivas, incluso después del encarcelamiento. Wilson, que fue declarado culpable del asesinato a sangre fría de 2 detectives de policía encubiertos, consiguió extender su influencia más allá de los barrotes de su celda, un testimonio de la compleja dinámica dentro del sistema penitenciario. Dentro de la prisión, la notoriedad de Wilson dio un giro inesperado. Entabló una relación con Nancy González, una funcionaria de prisiones. Esta relación no solo constituyó una violación del protocolo penitenciario, sino que también puso de manifiesto las difusas líneas que separan a los encargados de hacer cumplir la ley de aquellos que se encuentran en el lado equivocado de la misma. La relación se saldó con el embarazo de González, lo que añadió otra capa de controversia a la ya tumultuosa vida de Wilson entre rejas. Además, las continuas actividades delictivas de Wilson mientras está encarcelado ofrecen una imagen preocupante de las dificultades del sistema penal para neutralizar por completo la influencia de los agentes del orden corruptos.
Su capacidad para participar en estas actividades plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas de seguridad penitenciaria y la facilidad con la que los reclusos pueden perpetuar las redes delictivas desde dentro. El caso de Wilson no es solo una historia de caída individual. Es una reflexión sobre los problemas sistémicos de los sistemas policial y penitenciario. Sirve como escalofriante recordatorio de las complejas y a menudo inquietantes realidades que se despliegan cuando quienes han jurado defender la ley se convierten en infractores de la misma. Su historia, marcada por la traición, la manipulación y la criminalidad continuada, resuena como un poderoso ejemplo de los problemas profundamente arraigados que pueden aquejar a quienes ocupan puestos de autoridad, incluso después de haber caído en desgracia. Número 1. El controvertido caso de Mohamed Noor. El caso de Mohamed Noor, ex agente de policía de Minneapolis, ilustra crudamente las complejidades y controversias que rodean a la aplicación de la ley y la rendición de cuentas. En un trágico incidente que acaparó los titulares nacionales, Noor disparó mortalmente a Justine Damon, una mujer desarmada, provocando una indignación generalizada y una reevaluación de los procedimientos policiales. El incidente, ocurrido en los tranquilos suburbios de Minneapolis, se convirtió en el centro de los debates sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra civiles. La condena de Noor a 57 meses de prisión se consideró desde distintos puntos de vista. Para algunos, era un paso necesario para que las fuerzas del orden rindieran cuentas de sus actos, un caso poco frecuente en el que un agente de policía se enfrentaba a consecuencias sustanciales por un tiroteo en acto de servicio. Para otros, la sentencia se consideró demasiado dura o demasiado indulgente, reflejo de las opiniones profundamente polarizadas sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. El caso se complicó aún más por la dinámica racial. Noor, estadounidense de origen somalí, era uno de los pocos policías de color en un departamento de policía predominantemente blanco, lo que suscitó dudas sobre los prejuicios raciales en el sistema judicial. Las implicaciones más amplias del caso de Noor van mucho más allá de sus circunstancias individuales. Pone de relieve la urgente necesidad de reformar las prácticas policiales, especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza letal. El incidente dio lugar a llamamientos para mejorar la formación de los agentes de policía, especialmente en el manejo de situaciones de gran tensión sin recurrir a medidas letales. Además, puso de relieve la importancia de que las investigaciones de las actuaciones policiales sean transparentes y exhaustivas y garanticen que se haga justicia con imparcialidad, independientemente de la raza del agente o de los antecedentes de la víctima. Para algunos, el caso de Mohamed Noor es un sombrío recordatorio de la gran responsabilidad que recae sobre los agentes de las fuerzas del orden y de las terribles consecuencias